Medicina con M de mujer. De manos que cuidan, manos que sanan, manos gestoras que motivan cambios. Médicas, enfermeras, parteras, especialistas, madres, hermanas, abuelas, compañeras. Matriz, músculo, médula, membrana. Mariana Berenstein, PhD, MBA. Tiene más de 30 años de experiencia en investigación, innovación y gestión tecnológica. Fundadora de Berenstein Consulting. Ha ocupado cargos de alta dirección en Know-How Chile y CONICET. También fundó el Biobanco Genómico y de Datos de Argentina, Poblar. Como socia de capital de riesgo y asesora de varios fondos de inversión, Mariana invierte y asesora en tecnología profunda en toda América Latina. Emprendedora y mentora con experiencia, dirige y enseña programas de posgrado en biotecnología, negocios e innovación. Yo soy Juana Ramírez y les agradezco siempre que me acompañen en este espacio de Medicina con M de mujer. Un lugar en el que nos encanta platicar del papel de la mujer en la salud, como trabajadora, como cuidadora y como paciente, porque sí que hay enfermedades que nos afectan particularmente, pero que además cuando una mujer enferma, lo he dicho en muchas ocasiones, enferma toda la familia. Pero bueno, hoy tengo una invitada muy interesante, Mariana, bienvenida a Medicina con M de Mujer, además en este especial grabado en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por la invitación. Mariana, empecemos por contarle a todos quién eres tú, qué hiciste, qué estudiaste. Siempre cuando me preguntan quién soy, uno contesta qué hace, y yo creo que eso no lo define, lo podemos charlar un poco más adelante, pero para hacer un encuadre de la entrevista, soy bioquímica, soy doctora en ciencias y ahora trabajo en negocios tecnológicos y hay toda una historia de por qué he hecho cada una de las cosas que hice. Creo que lo que me movió a esto tiene que ver mucho con el eje del programa, que es ayudar a sanar, ¿no? Lograr algo por el bien de los demás. Y me planteé muchas veces si ser médica, después me gustaba todo el tema de la genética y la investigación, entonces fui bioquímica y fui doctora en ciencias luego, porque hice todo el trayecto de digamos, la carrera que hay que hacer de doctorado para hacer investigación y yo trabajé en terapia genética del cáncer y terapia genética de enfermedades autoinmunes. Una parte la hacía en Argentina, otra parte la hacía en Inglaterra y esto tenía que llegar a la comunidad y para que esto llegara a la comunidad me di cuenta que había un montón de pasos intermedios que tenían que ver con cuestiones de negocios, de propiedad intelectual, cuestiones regulatorias, inclusive cuestiones de vínculos con el gobierno. Y dije, bueno, alguien tiene que empezar a hacer esto y me quise meter en todo eso y esa fue parte del camino de mis últimos 25 años y por eso hoy trabajo en esto que trabajo, pero creo que el foco no deja de ser esto del bien común y de lograr la sanación de las personas. Es como que uno va buscando el hueco desde donde puede ir llenando los espacios para lograr ese objetivo, porque no se pueden lograr desde un único lugar, o por lo menos yo no lo pude lograr. Y yo doy clases en una facultad de biotecnología y digo, la ciencia al final es un negocio, el negocio al final también es política, porque hay que hacer un poco de todo y hay que ocupar los distintos espacios para lograr esas respuestas. Absolutamente, pero me acabas de responder la primera pregunta, ya las desarrollaste, ya hiciste la conclusión de la entrevista, pero bueno, muy bien, así es, Mariana. Mariana, bioquímica, ¿habrías podido dedicarte a una industria más rentable? Es muy interesante tu pregunta, porque antes de entrar a la universidad yo quería ser pintora. Okay. Y mi madre me dijo, pintora no es rentable. Entonces dije, bueno, entonces la ciencia y el arte van de la mano. Y dije, bueno, quizás algo con la ciencia que parecía más rentable, pero es cierto, no era para nada rentable. Ser investigadora tampoco lo es. Algunos creerán que hacer negocios tecnológicos sí lo es. No sé. Yo creo que uno no va por la rentabilidad. Digo, uno va por
por el objetivo que lo mueve, que es lograr un impacto. Por supuesto que tiene que haber una rentabilidad para poder sobrevivir y después uno se va dando cuenta de otras cosas, pero sí. ¿Y por qué genética? Porque todavía hoy, para muchos profesionales de la salud, la genética es una herramienta desconocida que genera inquietud. Yo recuerdo, Mariana, cuando en mi empresa decidimos llevar el diagnóstico genómico en oncología a México, recuerdo que los oncólogos me decían, yo no creo en eso. Y entonces yo tenía que responderles, no doctor, pues si no es religión, es ciencia, Sí. hay que aprenderlo. Pero todavía hoy, de eso hace 15 años, pero todavía hoy, para muchos profesionales, usar genética es como meterse en problemas, como meterse en algo que no sé. ¿Y tú decidiste estudiar genética en qué año? Yo estudié bioquímica. Ajá. Y de casualidad entré a hacer mi doctorado en terapia génica, que era como algo muy como en auge en ese momento, Sí. porque uno pensaba que la genética era la base de un montón de cosas, Sí. y lo es, Sí. pero no lo es todo. Como todo, hay una integralidad en el individuo, hay más cosas que tienen un impacto, y hablamos de la epigenética, hablamos de estilos de vida y un montón de condiciones que impactan en que esa genética se exprese y logre hacer lo que debiera hacer. Así que creo que es una parte interesante del rompecabezas de descifrar a una persona, pero no lo es todo. Yo, de casualidad, quise hacer un doctorado y entré en algo que era terapia genética, que, como te digo, hace más de 30 años era... En Argentina éramos los únicos. Y bueno, y desde ahí, inclusive haciendo mi doctorado, yo me di cuenta que eso no era todo, porque yo hacía un tratamiento contra el cáncer, y siempre lo cuento, y durante 5 años me daba muy bien, y en un momento me dejó de dar, y no sabíamos qué era lo que pasaba, y de pronto hablo con la persona del bioterio y me dice, los animales estuvieron con mucho estrés porque estaban construyendo al lado, y hay toda una parte psico-neuroinmunoendocrinología, que es lo que después hicimos también en el laboratorio, para vincular toda esta integralidad del individuo, ¿no? Que no es solamente la genética, pero sí es una gran parte. Y vamos descubriendo más cosas. Así es, así es. ¿Compartes conmigo esta sensación de que en genética apenas si conocemos la punta del iceberg? Totalmente. En todo creo que conocemos apenas la punta Sí, bueno. del iceberg, ¿no? Y para mí es muy desafiante, porque cuando yo era investigadora y era muy joven, creía que encontraba la solución. Y ahora me doy cuenta, claro, es como... Nosotros decimos, y como vamos con el método científico, yo ya no soy más investigadora, ¿no? Pero uno puede afirmar lo que ve, pero no puede negar lo que no ve. Y hay un montón de cuestiones que no veíamos con herramientas que no teníamos y que ahora tenemos y cada vez son más. Y entonces uno sigue descubriendo cosas que, como tú dices, todavía estamos en la punta del iceberg. Un poquito más grande que antes y que igual tiene mucho impacto, ¿no? Se logran cosas interesantes y ahora estamos con la medicina personalizada, que para mí es un cambio radical en todo lo que tiene que ver con la medicina y el tratamiento de la gente. Cuéntame uno de los momentos más emocionantes que viviste durante esa fase de investigación. No sé si me acuerdo alguno, creo que para mí todo era muy emocionante, pero no sé si hubo un resultado particular, pero sí había algo que a mí me movía mucho, que era, como éramos un laboratorio muy conocido en ese momento, llamaban familiares de pacientes que buscaban un tratamiento, un resultado para sus familiares, y yo creo que eso a todos los que trabajábamos en el laboratorio nos daba una sensación de compromiso y responsabilidad muy fuerte en todo esto que hacíamos, ¿no? Y bueno, yo, como era un laboratorio muy nuevo, estoy hablando hace muchos años, yo siempre digo, me iba muy bien, y yo después me retiré de hacer investigación, y la gente me decía, ¿pero por qué? Y para mí era muy maravilloso, pero yo sentía que era algo que me hacía muy bien a mí, era muy entretenido y estaba muy bien, pero que faltaba algo para lograr el impacto para la gente, ¿no? ¿Qué faltaba, Mariana? O sea, alguien que tiene este amor por la ciencia, que, como dices tú, está cómoda en un laboratorio, que ya no es fácil, ¿no? O sea, que te gusta la ciencia y que además tengas la posibilidad de trabajar haciendo esto que te gusta y con un nivel interesante de sofisticación, y un día dices, ya no más.
Y porque yo creo que el investigador se tiene que plantear siempre para qué, como todo lo que hacemos en la vida, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Y investigar es muy divertido y es muy entretenido, y cuando tenés financiamiento más todavía. Pero yo me replanteé eso y yo quería, por ejemplo, que nuestros tratamientos llegaran a la clínica, y me di cuenta cuando intentamos hacerlo que había más cosas que hacer y que ahí afuera no había alguien a quien pasarle la pelota, por lo menos no en nuestro país. Y bueno, y que ese espacio tenía que caminarse, tenía que empezar a construirse, y intenté hacer un poco eso. Mira, esto que estás diciendo es muy común y muy familiar para algunas instituciones en toda la TAM, pero por ejemplo en México, en donde por ejemplo el Instituto Nacional de Nutrición es uno de los mayores investigadores del país, y entonces hay una serie de patentes y de registros, igual que en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que no se convirtieron jamás en una realidad para los pacientes o para los profesionales de la salud. Y para que eso se convierta en una realidad, tiene que pasar por el mercado. Y parece que la palabra mercado es anti-investigación y anti-laboratorio. Es como que es un pecado mortal. ¿Cómo lo viviste tú? Y es tal cual como lo dices. Yo hice mi doctorado en parte en el Instituto Leluar, que es uno de los institutos más renombrados de bioquímica, de ciencias de la vida en Argentina y en Latinoamérica, sí, a nivel mundial también. Y cuando volví al Instituto Leluar, volví para armar la oficina de transferencia que tenía que ver con transferir los descubrimientos de los investigadores al mercado. Y los investigadores antiguos me decían, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Es como era una mala palabra de alguna manera, sí, comercializar la ciencia. Ajá. Porque la ciencia básica es muy útil, pero la ciencia aplicada se necesita también, y se necesita este paso al mercado. Pero a mí me costó mucho, y hace 20 años era muy difícil eso. Era, como dices tú, era casi una mala palabra. Ahora no, ahora está bien visto. Ahora está de moda. Está de moda. Ajá. Es como la meditación que yo decía, antes no decía que meditaba y ahora está de moda. Sí, y fue muy difícil. Y yo me acuerdo que cuando abrimos la oficina en el Instituto Leluar, venía la gente joven a tocar el timbre, a decir, quiero ver qué hacer con mi investigación. Y cuando empezaron a haber movimientos y cosas positivas con la gente joven, la gente más grande se empezó a acercar y dijo, bueno, quizás yo también quiero, ¿no? Pero no fue fácil, sí. Dijiste rápido, cuando abrí la oficina. ¿Qué fue lo que hiciste? No, bueno, sí. Ya había un proceso hecho en el Instituto Leluar, un intento de construir eso. Yo me había ido... y previo a volver al Instituto Leluar, se me había ocurrido esto de armar una estructura para promover esta comercialización, y en ese momento fui a una universidad, un programa que existía en una universidad de negocios que se llama Naves, en el IAE, y presenté mi proyecto y quedé semifinalista, y me hicieron conversar con unas personas que estaban tratando de hacer algo fuera de Leluar y fuera del CONICET. El CONICET es la institución más grande de ciencia y tecnología de la Argentina. Entonces ellos me dijeron, ¿por qué no nos juntamos y hacemos esto? Y hicimos una estructura que en ese momento se llamaba Genésica, que representábamos los proyectos de biotecnología del CONICET, para tratar de ayudarlos a comercializarse. Y uno de esos proyectos era un proyecto de vacunas de un investigador del Leluar, que bueno, le hicimos la patente, le armamos el proyecto de negocios, le conseguimos un primer financiamiento, y entonces este investigador dijo en Leluar, sería bueno que Mariana volviese y nos ayudase desde este lugar. Y yo ya tenía como el proyecto prearmado y prediseñado. No fue fácil. Abrir la oficina es una cosa fácil, pero desarrollar eso fue un proceso largo, complicado. Tenés que evangelizar a la gente para que entienda qué estás haciendo y de qué estás hablando, y entonces eso son charlas con los investigadores, laboratorio por laboratorio, y conversaciones con el CONICET para hacer acuerdos. Yo no era experta en convenios, ahora te digo que soy más abogada que científica, pero... Digo, todas unas negociaciones muy complejas y un proceso de evangelización del sistema interesante.
¿Hace cuánto pasó eso, Mariana? En el año 2000, esto empezó en el 2004. Ok, hace 20 años. Ajá. Sí, hace 20 años. Wow. Hace 22, o sea, yo empecé con esta idea en el 2002, que la presenté en este programa Naves que tenía una escuela de negocios. Me asocié con un agente para representar proyectos del CONICET y como fuimos bastante exitosos con algunos proyectos que llevábamos adelante, me llamaron del ELUAR para poder ayudarlos con esta oficina de transferencia y de ahí fue todo un proceso largo y no fácil de evangelización del ecosistema y de los investigadores y del propio CONICET. Porque para quienes nos están viendo y poner un poquito el contexto, hoy hablar de una oficina de transferencia tecnológica, de una incubadora de proyectos de ciencia y tecnología, es, digamos que no bastante común, pero más normal, ¿no? Es algo de lo que hay varios espacios de esfuerzos en todos los países. Hablar del ecosistema de emprendimiento en ciencia y tecnología es un poco más familiar, pero hace 20 años, y lo sé porque yo fundé mi empresa en México hace 15, pues es que hablar de ecosistema emprendedor, ¿de qué me estás hablando? Creo que ni siquiera usábamos la palabra emprendimiento. Contar con fondos de inversión en lo que fuera era casi inexistente en toda la región, menos especializados en salud o en ciencia. Realmente fuiste pionera en este movimiento que sigue costándonos muchísimos esfuerzos. Sí, yo siempre tengo un colega que me dice, vos siempre lo viste antes de que lo hicieran y quizás, claro, un montón de esfuerzos en ese momento nos dieron los frutos que ahora están dando, pero igual cuestan. Armamos la primera incubadora de biotecnología que hubo en Argentina, pero no fue por armar la incubadora, fue porque había que llevar los desarrollos desde el laboratorio a que alguien los quisiera comprar y cuando vos se los ofrecías a una farmacéutica te decía, lo quiero más avanzado, lo quiero más probado. ¿Y cómo hacíamos para probarlo y avanzarlo? Había que crear una empresa para avanzarlo, para hacer esas pruebas, para conseguir inversión y esas empresas había que ponerlas en algún espacio. Entonces armamos la primera incubadora de biotecnología que hubo en Argentina. Es todo, claro, un proceso de construcción que es como tú dices, parece natural y como fácil, pero no es nada fácil. Mariana, a la luz de estos 20 años de este esfuerzo, ¿cuál identificas como tu logro más importante? No sé si hay un único logro, pero sí creo que uno ha construido esto de puesto su granito de arena o su gran grano de arena en movilizar un ecosistema y transformarlo, ¿no? En hacer estos primeros, digo, siempre alguien tiene que hacer el primer empuje y el cambio y yo creo que en casi todos los ámbitos o en todos los ámbitos en los que he estado hice la primera construcción o el primer avance. Y después... pero eso que hiciste... esos días que dijiste, por esto me he esforzado tanto, porque además no me quiero imaginar el montón de días de frustración, de esto no va a funcionar, de ya me dijeron otra vez que no. O sea, esos momentos en donde confirmaste que sí se podía y que era por ahí. No sé si lo tengo en este momento en la cabeza, pero... Yo creo que han sido varios, sí, no puedo definir alguno. Lo que te podría decir es que creo que lo que está pasando hoy en el ecosistema con toda la generación de fondos de inversión, generación de startups, generación de oficinas de transferencias, todo eso de alguna manera para mí es una confirmación de que estábamos en lo cierto y que estábamos en buen camino, ¿no? Y que la gente decía, no entendemos qué es esto, ni para qué vamos a poner plata, y de pronto hay un montón de dinero y un montón de interés puesto en eso, entonces ver que hay algo que se está exponenciando y que además está impactando, ¿no? Porque uno ve la transformación que eso va a lograr a la larga. Creo que puedo contar más casos de dolores que... Lo sé. Pero
Pero, a ver, Mariana, todos los que nos están viendo y que son investigadores, que son científicos y que hoy sí se están planteando cómo hacer, porque ya hay muchos más casos en países desarrollados, ¿no? De investigadores que junto con las universidades lograron sacar patentes y que esas patentes se comercializaron y que además le cambiaron la vida, le están cambiando la vida a pacientes. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Porque viven en América Latina, porque los recursos son limitados, porque no hay una cultura de la investigación. ¿Qué les dirías? Yo creo que es un camino de construcción que nunca se acaba y que es un objetivo como que se va moviendo, ¿no? Uno se pone un objetivo y ahí no se acaba y tampoco uno se frustra por la no realización. Uh-huh. Yo siempre cuento la historia, que la podemos hablar o no, de Poblar, que es un biobanco de datos y muestras genómicas de la población argentina para medicina personalizada, y es un proyecto que lleva 10 años. Uh-huh. y para mí nos falta un montón, pero no lo dejamos de caminar. Y yo lo que digo es prueba y error, como cualquier cuestión de experimentación. Los investigadores conocemos muy bien eso y es pelear contra las frustraciones y siempre recordarse cuál es el objetivo por lo que uno empezó a hacer algo y que lo está caminando, porque quizás uno se queda, no levanté el financiamiento, no conseguí armar la empresa, o no, y quizás no es eso el objetivo final que uno estaba buscando. Uno se tiene que recordar siempre qué es lo que está buscando y siempre buscar. Bueno, yo hice eso, no había puertas, construí puertas, no había caminos, construí caminos, no había espacios, los peleé y para mí se trata de eso. ¿Qué te hace falta hacer, Mariana? Un montón, pienso yo, un montón. Esto que hablábamos un poco fuera de esta entrevista, yo creo que yo tengo como un tema que me preocupa mucho sobre qué pasa con estos logros, a quién llegan y cómo hacemos que esto se democratice y que sea para el bien común real. Uh-huh. Y creo que todavía falta hacer muchas cosas en temas de salud pública y de acceso a cierta parte de la población a todas estas nuevas tecnologías y nuevos desarrollos que se hacen y que impulsamos y que se invierten, pero a mí no me deja de preocupar una parte del mundo y eso quizás es algo pendiente en lo que no me he involucrado del todo, pero puede ser algo en los próximos pasos. Qué bueno que contamos con mujeres como tú, que impulsan, que empujan, que no se cansan. Mariana, y podríamos hablar horas, me parece, pero me gustaría pedirte que le pongas un nombre a este episodio tuyo de Medicina con M de Mujer. Bueno, yo tengo un lado B, digo yo, que es mi lado más, no sé si espiritual, pero soy un practicante budista y hay una palabra que me gusta mucho que es meta, uh-huh. Que es como un estado mental de bondad y de atención por todos los seres, y que para mí nuclea muchos conceptos que uso en mi vida, que tienen que ver con verdad, con ética, con bien común, con bienestar integral de la gente, y esa sería una palabra que... Con amor. Con amor benevolente, sí. Con el amor benevolente. Mariana, ha sido un placer tenerte aquí, que continúe la fuerza y la energía que ha hecho que tantas cosas pasen en el ecosistema emprendedor en ciencia y tecnología, y que sea esta una de las tantas en las que podamos coincidir. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos pronto en Medicina con M de Mujer.